Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, voy a volver a grabar el audio, el video explicativo, digamos, de esta unidad uno, parte 2. Yo les envié el otro día un audio de la parte uno que tenía que ver con los componentes de la comunicación. Y después les anexé un PowerPoint que habla sobre los axiomas de la comunicación que estaban incluidos en el texto que tenían que leer de los componentes de la comunicación. Bueno, hoy vamos a trabajar sobre sobre algunas teorías de la comunicación y sobre, digamos, las disciplinas que toman a la comunicación como parte de sus estudios, digamos, de parte de sus temas de estudio. Vamos a ver que eh, se desarrolla toda una corriente durante el siglo XX eh, que tiene diferentes enfoques, pero que estudia a la comunicación y después vamos a analizar eh, digamos, luego de esa introducción, vamos a analizar los modelos teóricos desde la psicología en relación a la comunicación. Hay dos modelos teóricos que estudia la psicología. Una es la psicología de la comunicación y otra es la psicología social. Entonces, vamos a tratar de ver cómo desde la psicología de la comunicación y desde la psicología social se estudia el tema de la comunicación. Yo voy a pausar un minutito. Bueno, acá subí el power, lo vamos a ampliar un poquito para que ustedes lo vean mejor, que es el power que vamos a trabajar en relación a los modelos teóricos de la comunicación. Ustedes tienen un texto eh, cuyos autores son Mota y Mendo, y yo sobre ese texto me apoyo para hacer esta presentación en Power. Y después vamos a trabajar sobre otro texto que se llama Competencias Comunicativas, que también es parte del tema de la unidad uno. Bueno, les decía entonces que más o menos el tema de la comunicación, propiamente dicho, empieza a ser de interés a partir del siglo XX, de interés, digamos, por distintas disciplinas, podríamos decir, por distintas áreas del conocimiento. Una de ellas, digamos, una de estas áreas del conocimiento que se ocupa de la comunicación se denomina enfoque físico y va a ser tomado por la física, por la ingeniería y por la matemática. Ellos se ocupan de señalar, digamos, en relación a la comunicación, que la comunicación se ocupa de la transmisión física de señales de información. O sea, ellos hablan un poco respecto de esto, de la transmisión, como, como un modelo de transmisión eh, que relacionan o toman como ejemplo el modelo telegráfico de la comunicación, que piensen que es un modelo lineal. ¿Por qué? Porque surge, digamos, de un emisor, se transmite, las señales se transmiten por una vía, por un canal, que serían las ondas, ¿no es cierto? Pensando en los componentes, y llega a un destinatario, o sea, llega a un receptor. Entonces, se dice que este tipo de modelos es un modelo lineal porque es unidireccional, parte de un lugar y llega a otro. Nace aproximadamente en la Segunda Guerra Mundial y está vinculado con la transferencia de mensajes por medio de señales codificadas. O sea, para enviar estos mensajes había que crear un código. Cualquiera no podía, no estaba en condiciones de, de- de manejar, digamos, un telégrafo, porque había que conocer justamente el código en el cual estaba diseñado el lenguaje, digamos, ese lenguaje, el lenguaje físico de las señas.
o de las señales. Entonces, pero bueno, más allá de estas cuestiones, se abrió un campo muy grande de la telecomunicación en ese momento, debido a, bueno, a estos progresos científicos, ¿no es cierto? Eh, el modelo telegráfico, entonces, excluye además, algo muy importante, excluye el contexto entre el emisor y el receptor. O sea, ellos no estudian, digamos, ni al entorno cultural, ni social, ni al grupo de pertenencia o referencia, eh, sino que se limitan solo a una transmisión de la información. Que en este caso era a través de máquinas, o sea, podía ser el telégrafo en este caso. Bueno, el otro modelo o enfoque es propio de la lingüística, es un modelo que se ocupa de los sistemas de signos de comunicación entre los individuos o colectividades, y el mayor desarrollo científico está, digamos, en la lingüística. Es propio de la lingüística este enfoque semántico. Ellos plantean, digamos que hay un signo lingüístico que consta de dos componentes. Ustedes ahí verán, el primero es el significante, que sería la forma física del sonido, las letras, los sonidos propiamente dichos, serían el significante, y el significado sería el concepto que nosotros tenemos en nuestra mente, la idea que tenemos sobre ese concepto, ¿no es cierto? O sea, nosotros si decimos casa, como en el ejemplo, aparece, nosotros decimos casa, cada uno de nosotros se va a representar una casa distinta. Va a tener que ver con esa representación mental que tenemos de casa, pero todas van a coincidir en ciertas condiciones, en ciertos aspectos, como por ejemplo que es un lugar para habitar, que está construida, que puede ser construida de ladrillos o de otro tipo de material, que tiene puertas, ventanas, paredes, techo. O sea, eso lo vamos a compartir, pero el concepto mental que tengamos cada uno va a ser diferente. Bueno, entonces ellos plantean esto, que el signo lingüístico eh, está compuesto por estos dos componentes, y estos componentes están unidos por un lazo que es arbitrario. Eh, y la existencia de uno de ellos no complementa, no se complementa sino con el otro. O sea, no puede haber un significante sin un significado. Eh, bueno, hay un representante, se los nombro, porque por ahí en algún momento lo escuchan, que se llama Ferdinand de Saussure. Él es quien desarrolla bastante esta teoría que tiene que ver con la semiología o el sistema de signos, el estudio de los sistemas de signos. Y después vamos al otro enfoque, que es el último, el enfoque sociocultural, que es el propio de las ciencias sociales, que es el que nos va a interesar a nosotros. Eh, ¿Por qué? Porque este enfoque sociocultural eh, se ocupa fundamentalmente de la dinámica de las relaciones entre el emisor y el receptor, o sea, de las interacciones. Esta palabra que yo les decía en el otro video, que es muy importante, que no tenemos que olvidar, que digamos, dentro de, digamos, en estas partes que tienen que ver con el emisor y en estos componentes que están, digamos, definidos dentro de la comunicación, que sería el emisor y el receptor, hay una dinámica, hay una relación entre ellos, y eso se llama interacción, porque, digamos, toda situación de comunicación se va a dar en un proceso de intercambio. Entonces vamos a estudiar también las relaciones, vamos a trabajar con el contexto, cosa que el enfoque anterior no tomaba. ¿Se acuerdan que decíamos que el primer enfoque no tomaba en cuenta el contexto, ¿no es cierto? Era solo una mera transmisión. Eh, bueno, ustedes van a ver acá que los cuerpos, los gestos, los silencios, las imágenes, hasta la distancia entre las personas pueden ser motivo de comunicación, o sea, significan algo en la cultura que comparten. No son cuestiones
no son cuestiones arbitrarias justamente. Bueno, una vez hecha esta introducción en relación a cuáles eran, digamos, las disciplinas o las áreas del conocimiento que investigaron sobre la comunicación, nos vamos a meter directamente sobre los modelos teóricos que se desarrollaron, que se pusieron en vigencia eh, durante, digamos, la historia, digamos, durante la historia de la humanidad, pero vamos a poner el foco fundamentalmente en los que aportó, digamos, los modelos teóricos que aportó la psicología de la comunicación y la psicología social. Entonces, vamos a ver que estos modelos tienen en común que son integracionistas, eh, pero tienen sus diferencias. Entonces, vamos a ver cuáles son, digamos, estas dos grandes tendencias para definir o estudiar o conceptualizar a la comunicación. Y vamos a pasar al primer modelo desde la psicología de la comunicación. Dentro de este modelo de la psicología de la comunicación vamos a encontrar varios representantes. Eh, el modelo de la aguja hipodérmica se llama uno, el otro es el modelo de Laswell o Loswell, el modelo de Shannon y Weaver y el modelo de Osgood y Sheram. Vamos a trabajar en primer lugar con el modelo de la aguja hipodérmica. Este modelo lo que plantea es que en estos componentes del emisor y el receptor, el que predomina en este modelo va a ser el emisor, el que, digamos, codifica el mensaje. El receptor es solo un mero receptor, justamente es pasivo, es quien recibe el mensaje y reacciona, digamos, reacciona, quiere decir, ejerce algún tipo de comportamiento o conducta en función de ese mensaje recibido. Tiene un efecto de inyección, por eso se le llama de aguja hipodérmica, porque tiene un efecto de que como que se inocula, digamos, el mensaje en el receptor, digamos. Tiene como esa característica, digamos, este tipo de modelo, que es como la aguja, digamos, se introduce dentro de ese receptor y para que ese receptor pueda seguir comportándose o reaccionando como nosotros esperamos, debemos reiterar o reforzar el mensaje hasta lograr que esa conducta se sostenga en el tiempo, digamos. La crítica de este modelo es que no explica las interacciones entre el emisor y el receptor, o sea, no analiza el contexto, digamos, no analiza las interacciones, solo define al emisor y al receptor y lo importante en este modelo es el mensaje propiamente dicho. El mensaje es el que tiene digamos, el mensaje es el que tiene el valor en este modelo, es el que tiene valor, el que tiene un rol fundamental, y además hay un predominio del emisor. Bueno, vamos a pasar al modelo del Oswell, que habla sobre eh, el, el modelo de comunicación que está basado en el acto comunicativo, dice Loswell, y plantea que cuando queremos analizar o estudiar, por ejemplo, la comunicación de masas a través de los medios, debemos preguntarnos las siguientes cosas. ¿Quién dice? ¿Quién es el que emite el mensaje? ¿Qué dice? O sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Por qué canal lo dice? ¿A quién está dirigido el mensaje? ¿Y qué efectos tendrá? Si ustedes piensan en el anterior, en el modelo de la aguja hipodérmica, nos vamos a referenciar también, en este caso, a los medios de comunicación. Digamos, si queremos analizar un mensaje dirigido a una masa, a una población grande,
a un mensaje publicitario, supongamos, o un mensaje de salud, en el caso de nosotros que estamos estudiando la salud, vamos a tratar digamos, de ese mensaje quede inoculado, digamos, en el usuario, en el receptor de la información. Supongamos que estamos trabajando en este momento con el tema del COVID. Bueno, todos los mensajes que vemos, que escuchamos, tienen que ver con eso, con que, digamos, el consumidor, el usuario, el receptor de la información pueda recibir y actuar en consecuencia. Por ejemplo, las medidas o los protocolos que se usan para evitar el contagio. Entonces, y vean que pasa lo que dice acá. Se debe reiterar muchas veces el mensaje para que ese mensaje quede reforzado en el receptor. O sea, y ustedes ven que las campañas, los programas radiales, en el Facebook, en distintos, digamos, en distintas vías de comunicación, en distintos canales, podríamos decir, aparece esta frecuencia, aparece, digamos, con mucha reiteración el mismo mensaje, justamente para lograr que esas conductas se lleven a la práctica, ¿no es cierto? Bueno, este modelo de Laswell también plantea que a partir de estudiar a los medios de comunicación, él sostiene que los medios son capaces de influir en el receptor a través de los mensajes. ¿Por qué? Él dice porque los individuos no tienen demasiado criterio en forma individual y porque además no pueden rechazarlos ni tampoco resignificarlos. O sea, ellos pueden influir con el mensaje, pero el receptor lo toma eh, sin, sin poderle dar otro significado, ni tampoco poder rechazarlo. O sea, es como que le llega y ellos, digamos, captan el mensaje más allá de la intención del receptor, digamos, ¿no es cierto? Entonces, por eso es muy importante cuando se prepara cuando se diseña una publicidad o cuando queremos armar un programa de salud, es muy importante contestarnos estas preguntas. ¿Qué va a decir el mensaje? ¿Por qué canal? ¿Qué canal vamos a utilizar? ¿Quién lo va a decir? ¿Se acuerdan que la voz, el tono de voz, digamos, también todo eso que tenía que ver con lo gestual es muy importante en la comunicación? ¿A quién está dirigido? Si está dirigido a las adolescentes embarazadas, a las personas diabéticas, a las personas que tienen hipertensión, a las personas que digamos, tienen asma, bueno, en fin. Entonces, ese público, ese grupo de personas a las cuales nos vamos a dirigir, tenemos que saber quiénes son, digamos, porque el mensaje va a estar elaborado en función de eso. Y también tenemos que preguntarnos con qué efectos, o sea, qué efectos queremos lograr a partir de ese mensaje. Bueno, vamos a pasar al otro modelo, que ustedes van a encontrar varios modelos más, además de los que yo mencioné acá. Yo rescaté solo los que me parecían importantes, los que tienen ciertas cosas en común, y digamos, no me pareció, hay muchos más mencionados en el texto, pero no me parecía relevante, digamos, comentarlos a todos. Este otro modelo de Shannon y Weaver habla sobre, define a la comunicación como un proceso de transferencia de información a través de un canal. Se dan cuenta que un poco giran todos alrededor de lo mismo, o sea, la transferencia, la transmisión, eh, la, la aguja hipodérmica, digamos, ¿no? O sea, esta cuestión de inyectarle al receptor un mensaje. ¿Se acuerdan que decíamos, no se tiene en cuenta el contexto, no se tiene en cuenta, digamos, las relaciones entre el receptor, el emisor y el receptor? Solo el mensaje es lineal, unidireccional, o sea, va de un lugar para el otro,
y es una mera transferencia de información a través de un canal. Bueno, este modelo de Osgood y Schramm va a marcar una diferencia con los anteriores, porque acá lo que se plantea es que la comunicación es un proceso circular, no lineal, no es unidireccional, sino que el proceso de la comunicación va a ser circular. Los participantes de ese proceso comunicativo van a, van a, van a compartir ciertas funciones que son la codificación, la decodificación y la interpretación. O sea, tanto el receptor como el emisor van a compartir estas funciones. En algunos momentos van a codificar, o sea, van a ser emisores, en otro momento van a decodificar, van a ser receptores, pero ambos, tanto emisor como receptor en esas funciones, van a poder interpretar el mensaje. Acá se va a tener en cuenta la relación, podríamos decir, las interacciones entre los componentes de la comunicación que serían de los componentes principales que serían el emisor y el receptor. En este modelo se presta mucha atención a los actores. Acá está un poco lo que yo les decía. El receptor, el emisor son fundamentales en el proceso de la comunicación. Bueno, estos modelos que veíamos hasta acá tenían que ver con la psicología de la comunicación. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos grandes como modelos? Uno que estaba planteado desde la psicología de la comunicación, que son todos estos representantes que vimos, y hay otros modelos, hay dos fundamentalmente, que estudia la psicología social. La psicología social se va a ocupar de un modelo que es el modelo lineal y un modelo que es el modelo circular. Ya en los modelos propuestos por la psicología de la comunicación veíamos algunas diferencias, veíamos que la aguja hipodérmica, el modelo de Shannon y el modelo de Shannon y Weaver y el modelo de Loswell eran modelos lineales. Sin embargo, el último que habíamos visto, el de Osgood, veíamos que ese era circular, ¿no? Hablaba de la participación, de la participación, de la interpretación y de la posibilidad del intercambio entre los participantes del proceso comunicativo. Bueno, la psicología social abarca solo estos dos grandes modelos, el modelo lineal y el circular, y vamos a definir cada uno de ellos. Para el modelo lineal lo definen como un modelo que tiene un solo sentido y una sola dirección. El emisor, tenemos el emisor y el receptor, y hay un transporte de la información que es unidireccional. En el texto van a ver que hay como un cuadrito que dice, bueno, perfecta expresión. ¿Por qué? Porque la importancia está puesta en el mensaje, en la efectividad de ese mensaje. Entonces se tiende a que esa comunicación sea lo más perfecta posible, esa expresión. La comunicación es un mero transporte, ¿ven? Vuelve a aparecer esto de la transmisión, y el significado está en el propio mensaje y no en las personas. Esto es muy importante en estos modelos lineales, tener en cuenta que la importancia del mensaje está en el mensaje mismo y no en las personas que codifican y decodifican o que se relacionan en ese acto comunicativo. Bueno, el modelo circular es el modelo que plantea a la comunicación como un proceso de ida y vuelta. Por eso acá tenemos las dos flechas que van para ambos sentidos. O sea, hay un movimiento circular y a lo que se apunta no es a la perfecta expresión, como estaba en el otro modelo planteado, sino a la perfecta comprensión. O sea, a lo que se apunta es a que haya comprensión del mensaje, eh, de la que se debe asegurar el emisor. El emisor debe asegurarse que ese mensaje haya sido comprendido por el receptor, porque en función de eso va a poder recibir una respuesta acorde al mensaje que él dio.
Entonces, el significado no va a estar puesto en el mensaje, sino que va a estar puesto en las personas que participan del acto comunicativo. Acá tenemos también una referencia que dice que un mensaje, la interpretación de un mensaje o la comprensión de un mensaje puede ser diferente en un emisor y en un receptor en función de qué, de la experiencia de cada uno de ellos, de la situación en la que se encuentren y de las diferentes expectativas. Todo esto que se habla en relación a la interpretación va a tener que ver con el contexto. Y con otro concepto que ustedes vieron como componentes de la comunicación, que era el feedback o la retroalimentación. O sea, a partir de estas experiencias que cada individuo tenga, de la situación en la que se encuentren en el momento de la comunicación y de las expectativas que tenga, van a interpretar de una manera u otra ese mensaje. Entonces vamos a tener que tener en cuenta a los participantes y no al mensaje mismo, sino a las relaciones que se establecen, a las interacciones que se establecen entre los participantes. Bueno, para finalizar con estos dos modelos, vamos a decir que cuando dos personas se comunican, vamos a tener que tener en cuenta las siguientes relaciones. Ven, acá vuelve a aparecer este concepto de interacción, relación social. La relación que hay entre ambos, la influencia de las comunicaciones anteriores, cuál es la historia acerca de mensajes anteriores, si fueron interpretados, si les dieron el significado que, que se esperaba, digamos, si la persona recibió el mensaje y respondió de la manera esperable. Y para eso vamos a tener que tener en cuenta estos dos procesos o componentes de la comunicación que son tan importantes. Uno es el role taking, que es el ensayo que tiene que hacer el emisor cuando va a generar un mensaje, el ensayo que tiene que hacer en relación a cómo va a caer ese mensaje, cómo va a reaccionar la persona que recibe ese mensaje. Entonces tendríamos que, previamente a emitir un mensaje, tratar de anticipar cuál sería el efecto de ese mensaje sobre la persona a la cual está dirigida. Y el feedback, que tiene que ver con ese proceso que tiene la característica de ser un proceso de ida y vuelta. ¿Por qué? Porque una vez que el mensaje fue dado, lo que yo reciba como respuesta, bueno, lo que yo reciba como respuesta por parte de mi lugar de emisor, me va a dar pautas, me va a dar información para ver si el mensaje fue o no fue bien recibido. Entonces, dice, y la información que genera la vuelta la vuelta, la respuesta sería dada por el emisor como resultado del envío de esa información que afectó al receptor. O sea, cómo el receptor me devuelve, qué interpretó en este mensaje que yo le dirigí. Bueno, en función de eso que yo reciba como respuesta, se llama feedback o retroalimentación. Y ahí, si yo percibo o me doy cuenta que ese mensaje no fue, digamos, recibido adecuadamente o no se interpretó según lo que yo quería transmitir, entonces tengo la posibilidad de volver a modificar mi mensaje, de codificarlo nuevamente y volverlo a mandar digamos, enviar una aclaración o una ampliación o este, sí, o digamos, o reformular ese mensaje para lograr que el receptor reciba, digamos, el mensaje que yo quiero, digamos, que yo quiero dar. Bueno, esto es lo que nosotros... a ver, esperen un poquito, ponen pausa. Bueno, lo que quería decirles es que esto es lo que vamos a ver en relación a este texto que ustedes tienen, que ustedes han recibido. En realidad hay dos textos. El texto que les nombré primero, que se llama Modelos Teóricos
en el estudio de la comunicación, que está escrito por Mota y Mendo, que es digamos, este texto que dice modelos teóricos en la comunicación, capaz que no sé si se ve al revés, pero bueno, pero para que lo ubiquen físicamente el texto, y el otro es el texto que se llama Sociología de la Comunicación. Este texto también está anexado con la bibliografía de esta unidad, de parte 2 unidad 1 parte 2 también trabaja sobre los modelos de la comunicación. Así que son dos textos que ustedes van a tener que leer. Eh, y yo quería, digamos, comentarles que vamos a trabajar con una guía de actividades para trabajar esta parte 2 y que también se las anexé y la idea es que ustedes puedan ir respondiendo las preguntas que están en esa guía. Una cosa más, yo quería compartir con ustedes otro tema que entra dentro de esta unidad, que es el tema de las competencias comunicativas. Eh, Así que voy a tratar de compartir la pantalla y voy a tratar de buscar, eh, esperen un poquito. Bueno, ahora quería, digamos, trabajar un poquito sobre este otro concepto que se llama competencias comunicativas, perdón. eh, y, bueno, competencias lingüísticas, su importancia, digamos, son competencias lingüísticas todas. Nosotros ustedes en el texto van a encontrar un material también que trabaja mucho sobre las diferentes competencias comunicativas, eh, define un poco qué es la comunicación, el texto, y después empiezan a hablar sobre del código a las competencias comunicativas. Para entender qué es una competencia lingüística o comunicativa, tenemos que entender que para que haya comunicación debe haber un mínimo de entendimiento entre las personas que se comunican. ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, además del canal, tiene que haber un código común? Entonces, compartir el mismo idioma o el mismo código y que los participantes también es necesario que compartan ciertas, no que compartan, sino que cada uno de ellos, los de los participantes del proceso comunicativo, deben tener determinadas capacidades o competencias comunicativas que les permitan conectarse, relacionarse y entenderse con la otra persona o con las otras personas. Estas dos cosas son fundamentales, o sea, tener un código común y tener adquiridas ciertas capacidades o competencias ¿para qué? Para poder comunicarme, relacionarme y hacerme entender con otras personas. Las competencias comunicativas que vamos a ver en el texto eh, son cinco: la competencia lingüística y paralingüística, la competencia técnica, la cultural, la competencia ideológica y la competencia que no es competencia, pero que está llamada determinaciones emocionales. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la primera. La competencia lingüística es la competencia referida directamente a el lenguaje, ¿no es cierto? El, tiene que ver con la capacidad de una persona de codificar y de decodificar en un determinado idioma. Esta capacidad está más relacionada, podríamos decir, con la alfabetización. Tendría que ver con poder leer y también poder escribir. Este, bueno, esas serían, digamos, como las competencias lingüísticas propiamente dichas. Eh,
es la capacidad de expresarnos en algún idioma. Al principio de la vida hablamos, digamos, hablamos con un lenguaje que todavía no tiene, son muchos sonidos y no está armada, digamos, la comunicación como la conocemos nosotros, pero es una comunicación que está muy focalizada en la cuestión motriz, ¿no es cierto? Y en los sonidos al principio de la vida. Pero, digamos, si no tenemos problemas de audición, como podría llegar a pasarle a alguien que es mudo o que es sordo o que tiene alguna discapacidad motriz, cualquiera de nosotros puede desarrollar esta competencia lingüística. Y también estas personas que tienen algún tipo de discapacidad también podrían, a partir de otros códigos, comunicarse. Así que no es que no se van a comunicar, sino lo van a hacer a través de otros códigos y a través de otros canales. ¿Qué es lo paralingüístico? Porque acá esta competencia se llama lingüística y paralingüística. La paralingüística tiene que ver con con todos los códigos no verbales, con las señas, los gestos, los tonos de voz, las imágenes, todo lo que tiene que ver con los modales, eh, todo eso tiene que ver con la competencia lingüística. Eh, a ver, esperen un poquito que compartir. No, bueno, no sé, acá no puedo. Eh, sí. Bueno, esta sería la competencia lingüística. La competencia técnica tiene más que ver con el futuro de ustedes, digamos. Ustedes van a necesitar comprender algún tipo de lenguaje más especializado, ¿no es cierto? De hecho, van a tener materias que tienen que ver justamente con esto, con la codificación, con el lenguaje médico, con las terminologías médicas. Entonces, por ejemplo, hay ámbitos que tienen una especialización en relación a su terminología, como puede ser la medicina, ¿no es cierto? U otros ámbitos, la justicia, eh, digamos, que tienen como mucha, la tecnología, ¿no es cierto? Las ciencias tecnológicas también producen mensajes digamos, que requieren de esta competencia técnica para justamente poder entender y descifrar los mensajes, ¿no es cierto? Entonces, para manejar aparatos técnicos, por ejemplo, debemos conocer los vocabularios, eh, digamos, hay un montón de actividades que requieren de una competencia técnica para lograr la comunicación y que entre dos personas se puedan entender. Bueno, la competencia cultural tiene más que ver con las costumbres, con los valores, digamos, que esa persona o que esas personas comparten, tiene que ver con las relaciones que tienen que ver con la convivencia, con los valores, yo les dije, y la posibilidad de adaptarnos, digamos, de algún modo si no formamos parte de esa cultura, la posibilidad de adaptarnos. Pero pues, fundamentalmente sería la posibilidad de utilizar códigos y costumbres comunes del lugar donde nosotros emitimos los mensajes. Y las personas que lo reciben deberían compartirlos también, tener, digamos, como esos sentires, esas experiencias, esos modos de relacionarse con el mundo. Por ejemplo, piensen, no sé, la zona urbana, de la zona rural, piensen, por ejemplo, las costumbres que tienen las personas que por ahí profesan algún credo alguna religión, personas que descienden de otras culturas, ¿no es cierto? Todos tenemos nuestros códigos, todos tenemos nuestras maneras de relacionarnos. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de comunicarnos. ¿De dónde viene la persona a la que estamos atendiendo? O sea, cuáles serán sus costumbres, o si las conocemos, entonces poder adaptar nuestro mensaje a esas experiencias que esta persona tiene.
Bueno, esa sería la competencia cultural. Después tenemos la competencia ideológica, que como ustedes saben, tiene que ver con los modos de opinar que tenemos, los modos de ver el mundo en algún punto también, la visión que tenemos sobre algunas cuestiones. Entonces, esta competencia ideológica, lo que tenemos que tener en cuenta es que generalmente cuando tenemos una idea sobre alguna cuestión, nosotros por ahí tenemos algunos prejuicios sobre algunas cuestiones de la vida, ¿no es cierto? Y tenemos que pensar, o tenemos opiniones. El prejuicio sería una palabra que está compuesta por dos. Sería una opinión, dar una opinión antes, antes de saber, antes de conocer. Entonces, bueno, muchas veces tenemos, actuamos en función de eso que pensamos, que opinamos, eh, y muchas veces eso no coincide con, con la realidad. Entonces ahí se genera una distancia y se puede generar un obstáculo en la comunicación a partir de esa diferencia de opiniones. Y bueno, y la última que tenemos se llama determinaciones emocionales. En realidad no se llama competencia porque estamos hablando de emociones en este caso, pero bueno, es una competencia, una capacidad, podríamos decir, que tiene que ver con poder comunicar lo que sentimos y poder también darnos cuenta si la otra persona se está incomodando a partir del mensaje que yo le estoy dando. O sea, tiene que ver con esa sensibilidad, digamos, con esa capacidad o esa predisposición de comunicarse con el otro, de percibir si el otro tiene miedo, si el otro digamos, es tímido o si la otra persona está, digamos, presionada o, digamos, tiene diferentes sentimientos. Entonces, bueno, o es una persona tímida o apática. Entonces, en el momento de codificar o de decodificar un mensaje, vamos a tener que tener en cuenta estas determinaciones emocionales que tienen más que ver con los sentimientos. A veces nos vamos a encontrar con personas que vienen enojadas porque ya es la segunda o tercera vez que le suspenden un turno, o nosotros podemos dirigirnos a ciertas personas en un tono de voz que a esa persona la puede afectar o puede interpretar que es violento, digamos, es una comunicación violenta. Entonces, digamos, tenemos que tratar de minimizar los obstáculos en la comunicación y tener en cuenta, entonces, cuál es nuestro estado de ánimo y cuál es el estado de ánimo o qué le puede estar pasando a la otra persona o por qué puede estar reaccionando de esa manera. Bueno, hasta acá vamos a terminar con esta última filmina. La falta de alguna de estas capacidades o de todas va a ser un obstáculo para cualquier proceso de comunicación. Entonces, tenemos que tratar de registrar en cada uno de nosotros si tenemos o no suficientemente desarrolladas estas capacidades. Ninguna de estas capacidades o competencias por sí sola garantiza la comunicación y el entendimiento. O sea, por un lado, la falta de alguna o de todas va a generar un obstáculo, pero también por otro lado, digamos, una sola de estas capacidades o ninguna de estas capacidades no nos va a garantizar el proceso de la comunicación. Si no las tenemos, no va a estar garantizado ese proceso. Se requiere que el conjunto de estas capacidades, que se denominan competencias comunicativas, interactúen entre emisores y receptores de manera fluida. O sea, esto es muy importante, que en esa relación, que en esa interacción haya fluidez, que no haya obstáculos. Entonces, justamente, como decíamos al principio, ¿qué es lo que va a garantizar esa fluidez?
justamente tener en cuenta compartir el mismo código y además de eso, eh, tener el registro de que tenemos desarrolladas estas capacidades y si tenemos el registro de que no las tenemos suficientemente desarrolladas, empezar a trabajar para que éstas se desarrollen. Sobre todo para el futuro de ustedes como técnicos en gestión de salud. Bueno, hasta acá llegamos con estas dos temáticas. Espero que hayan entendido bien los conceptos. Cualquier cosa en la clase que viene hacemos una rueda de preguntas o de consultas. Buenas tardes. Será hasta la próxima entonces.